Descubre la voz del Geoparque de Granada. Bienvenido o bienvenida a la voz del Geoparque de Granada. ¿Te apetece un paseo por un territorio único y singular? Pues entonces estás en el sitio correcto. Tan solo tienes que escuchar y dejarte llevar. Dejarte llevar por las voces que, capítulo tras capítulo, se dan cita en este podcast para descubrirnos nuevas formas de mirar nuestro entorno. Todos somos Geoparque. Para arrancar, hoy contamos con la mirada y la voz de José Antonio López Cañadas. Hola, muy buenas. Soy José Antonio López Cañadas y hoy os quería decir qué es para mí el geoparque. El geoparque es una posibilidad de hacernos más visibles en el resto del mundo, puesto que nos vamos a unir o estamos unidos ya una serie de localidades y poblaciones que por sí solas tenemos nuestra idiosincrasia, pero en el conjunto nos hacemos mucho más grandes de lo que somos. Y os quisiera decir que un sitio donde la mente se pierde, el tiempo se olvida y es maravilloso es la falla del Geoparque en Baza. Muchas gracias y hasta pronto. Me gusta el Geoparque de Granada. Rodeados por la impresionante belleza de la falla de Baza, hasta donde nos ha llevado hoy la primera voz invitada de este podcast, nos dirigimos a escuchar ahora otra voz, la de alguien que es un especialista en ella. José Antonio Meca es periodista y uno de los mayores expertos en voz de nuestro país. Natural de Baza, ha sido el encargado de realizar un original trabajo sobre uno de los elementos arqueológicos más significativos del Geoparque de Granada. Se trata de la Dama de Baza, una figura rodeada de certezas y también de misterios que nos traslada a nuestro pasado íbero. Con él descubrimos qué es el radioteatro y nos acercamos a ese trabajo. 3 milenios, 2 culturas, una dama, que se puede disfrutar en la plataforma de audio iVoox y leyendo el código QR que podemos encontrar en el Museo Arqueológico de Baza y en el Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos, conocido popularmente como CIYA. Os invitamos a escuchar esta conversación que mantuvimos con él, convencidos de que, al hacerlo, te animarás a escuchar ese maravilloso trabajo con el que se cerró la conmemoración del 50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza. Lo tienes disponible si quieres conocer algo más sobre esta pieza y la realidad del momento en el que fue elaborada. Ven al Geoparque de Granada. Soy José Antonio Meca, periodista y actor de doblaje desde hace 34, casi 35 años. Y allá donde voy, hijo de Baza y a mucha honra, esté donde esté, viva donde viva. Este podcast se llama La voz del Geoparque de Granada. Nos gusta recorrer el geoparque, el territorio, a través de voces de quienes habitan en él, ¿no? En ese territorio. Como experto en la voz, ¿nos podrías definir qué es la voz? ¿Qué es lo que tiene que haga que sea algo importante? Bueno, digamos que desde el punto de vista físico es lo que nos diferencia, una de las diferencias fundamentales con el resto de animales. Tenemos una voz y a través de esa voz transmitimos nuestras emociones. Pero la voz, como en su día dejó patente Galeno o incluso Platón, es mucho más que una única vibración o que una vibración y un sonido articulado. La voz es emoción y por ende es la transmisión de la persona, lo que tú eres. Cuando te comunicas con otra persona o cuando otra persona valora cómo eres, también lo hace por tu voz, por las cosas que dices, cómo las dices y lógicamente también por lo que haces, ¿no? Luego la voz para mí es la identificación de la persona. Hablando de identificación, si hablamos del territorio geoparque, uno de los elementos que identifican el geoparque es sin duda la Dama de Baza, que está precisamente en tu localidad natal. Y tú tienes un trabajo que relaciona las dos cosas de las que estamos hablando hoy, ¿no? El geoparque y la voz, que es un trabajo en torno a la dama. Cuéntanos qué es. Bueno, es una ficción sonora. Para aquellos que no sepan lo que es una ficción sonora, habría que decir o empezar diciendo que es el radioteatro de toda la vida actualizado con los medios que tenemos ahora, con la forma de entender la interpretación y con el apoyo de la informática, ¿no? Cosa que antes con el radioteatro pues no se podía hacer. Hay efectivamente una ficción sonora que cuenta la historia de la dama
desde sus orígenes y lo que supone de trascendencia para todo el territorio, para todo el mundo íbero. En un momento determinado tengo la oportunidad de cruzarme con una persona excepcional que me da la idea de hacer una ficción sonora y me ayuda luego al desarrollo de toda la ficción. A partir de ahí empezamos a investigar sobre cómo podíamos articular eso, porque la idea es que no fuese un documento únicamente o estrictamente científico, sino que fuese una historia cercana y con la que todos nos podemos identificar, pero que también tuviese una base sólida de realidad, de lo que se conoce del mundo íbero. Una vez que se investiga, creamos un relato, una historia, con un padre y una hija que visitan el Museo Arqueológico, y el momento culmen para mí, diría que una de las cosas más bonitas que he vivido en mi profesión es poder representar en directo en el teatro de mi ciudad, bueno, todo el que es de Baza sabe que ese teatro está muy asociado, el Teatro Dengra está muy asociado a la vida que hemos llevado allí todos. El momento culmen es cuando podemos representar, poner en el aire, en antena, esa ficción sonora en directo y con la gente que quiso acompañarnos ese día. Y luego ese documento, pues, para que trascienda, que pueda estar también allí en un lugar expositivo y que la gente pueda escucharlo cuando quiera. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento de lo que es la zona, es verdad que la gente yo llevo bastante más de la mitad de mi vida fuera de mi territorio. Por razones profesionales, pues no he podido vivir en la zona. Y te das cuenta en ocasiones del desconocimiento que hay. A mí me da mucho coraje cuando hablaba con amigos de Madrid, yo estaba en Madrid, cuando hablaba de Baza, todo el mundo se acordaba del puñetero reportaje que hicieron del Cascamorras en Raíces hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de mis posibilidades, y aunque sea un granito de arena, minúsculo, yo entiendo que minúsculo, contribuir a dar a conocer nuestra zona y que la gente piense que es mucho más que el puñetero reportaje que se hizo en su día, me parecía un regalo. Y desde el punto de vista individual, un regalo aún mayor, teniendo en cuenta que mi familia, parte de mi familia, viven en la zona y que por tanto iban a tener oportunidad de ver el trabajo que hago cuando en circunstancias normales es muy difícil que me puedan ver. Me pueden escuchar en la tele o en el cine o donde sea, pero no verme trabajar. ¿Y cómo se lleva un trabajo de esa magnitud al escenario, ¿no? Es radioteatro y eso ¿cómo lo vemos en el escenario? Es complejo porque al final, claro, siempre hay un componente muy importante que es el visual, ¿no? La imagen es muy déspota y eclipsa todo. De repente llevar algo que es solo sonido, insisto en esto porque es importante, solo sonido a un escenario y sin escenografía ni movimiento escénico es complejo. Eso requiere entiendo, de mucho dinamismo a la hora de contar la historia para no aburrir a la gente, porque si no al final lo que estás viendo son actores y actrices en un atril y en un micrófono contando una historia. Entonces, lo primero es tratar de cierto dinamismo, sin traicionar la esencia del radioteatro, para que lo que pesase de verdad fuese el sonido, teniendo en cuenta que también tenía muy presente la historia de no aburrir a la gente. Al final se trata de una distribución de micrófonos y de atriles, una historia y unos sonidos de fondo, los sonidos que recrean la historia. El radioteatro tiene la ventaja enorme que no tiene la imagen, que no tiene el teatro, que no tiene el cine o una serie, de pedir constantemente el trabajo del oyente. Es decir, yo te doy una serie de pistas y a partir de ahí tú tienes en tu cabeza que recrear lo que ahí pasa. Si consigues desde el primer momento enganchar a la gente, yo creo que ya no la sueltas hasta el final. Pero indudablemente cada vez que se hace algo de estudio fuera del estudio, de su entorno natural, y te lo llevas a un teatro, siempre te planteas que puede haber gente que efectivamente diga, bueno, esto aquí son 12 actores leyendo, ¿no? Sin embargo, el resultado de esa representación en directo creo que fue espectacular, ¿no? Está muy feo que yo lo diga porque, a ver, yo procuro ser bastante autocrítico y objetivo con las cosas que hago. Cuando hago cosas decentes las digo y cuando digo, bueno, yo creo que esto es mejorable, pues procuro decirlo porque no quiero vivir engañado, pues yo al final vivo de esto y se trata de dar mi mejor versión profesional, mi mejor cara, vamos. Y yo quedé muy contento. Hay cosas que bueno, si tuviese oportunidad de hacerlo otra vez, pues seguramente limaría, ¿no? Y diría, bueno, esto yo creo que aquí lo haría tal, lo haría cual.
Pero en líneas generales yo estoy muy contento. Yo creo que la gente quedó bastante contento, muy contento es todo el que asistió y el que ha tenido oportunidad de escucharlo. Y no lo digo por cariño con la zona, es decir, no me refiero a gente que de repente te conoce y bueno, te da la enhorabuena, sino gente que no te conoce absolutamente de nada, pero que valora tu trabajo, que te escucha y luego se toma la molestia incluso de mandarte un correo o de enterarse de tu teléfono para felicitarte por lo que has hecho, ¿no? Yo quedé muy contento, creo que fue un resultado para mí muy satisfactorio y sobre todo creo que bastante original para la zona. Se me antoja que probablemente sea la primera ficción sonora, el primer radioteatro que se haya hecho en toda la zona. El primero, te digo, si me dicen en el año 42, no tengo ni idea. Pero desde luego de la historia reciente de la radiodifusión, yo creo que es la primera vez que se hace algo así. Yo quise además ser muy escrupuloso y respetuoso al mismo tiempo con la gente que hace radio en la zona y quise contar con la gente, con otros compañeros de medios de comunicación de la zona para que participaran también de alguna manera, para que eso quedase de alguna manera de testigo, ¿no? Entonces yo siempre pienso, digo, bueno, cuando hayan pasado 50, 60, 70 años, eso seguirá ahí, es un formato digital que eso seguirá ahí. Alguien lo escuchará y le gustará probablemente escuchar a gente que hace 60 o 70 años, ahora en este tiempo actual, pues estaban trabajando allí, estaban haciendo cosas. Por eso insistí mucho también en implicar a la gente de la zona. De hecho, bueno, hay una base científica, lo contabas antes, porque aparte de ser el director de la pieza, eres el guionista, bueno, y dirección también sobre el escenario, todo, sí, ¿no? Todo es responsabilidad tuya. Hay esa parte científica, pero también hay una interpretación porque claro, en torno a la Dama de Baza hay algunas certezas, pero sigue habiendo muchas dudas, ¿no? Y hay una cierta interpretación de cómo podría ser, ¿no?, el origen de esa figura que es emblema, no solo del territorio Geoparque, sino de toda la provincia. Claro, a ver, cuando vas a escribir una historia así y te documentas, tienes una serie de datos sobre los que, en mi caso, quise ser bastante fiel y no meter nada que no... Yo estaba muy obsesionado por mi ignorancia en el mundo íbero, ¿no? Que creo que mi ignorancia es la ignorancia de mucha gente, ¿no? Y bueno, a ver, con cosas tan tontas como, vale, bien, hace 2000 y pico años había carretas. ¿Había ya carretas o no había carretas? ¿Había vasos? No había vasos, ese tipo de cosas. Pues claro, estamos muy acostumbrados a ver una película de romanos. Muy bien, una película de romanos ambientada ya, pero ¿y los íberos? No hay películas de íberos donde tú puedas ver. Estaba muy obsesionado con que hubiese una veracidad histórica. Después de hablar consultar distintos arqueólogos, historiadores, bueno, pues preguntas cosas terrenales del estilo este que digo, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo se juntaban para comer? Porque yo iba buscando escenas cotidianas. ¿Se juntaban ellos para comer o eso iba cada uno a su... Cuando se moría alguien, ¿qué hacían? O ese tipo de cosas. Una vez que buscas esa veracidad histórica te das cuenta de las enormes lagunas que hay porque no se conoce ni siquiera el idioma. O sea, ni siquiera aún al día de la fecha han sido capaces de traducir las tablillas que hay con el idioma que tenían, ¿no? Entonces, y como eso muchas cosas. En el caso de la dama ni siquiera se sabe, hay distintas teorías, pero ni siquiera se sabe quién era esa mujer. Circunstancia que es normal, quiero decir que si tú no encuentras en alguna excavación algo que te indique quién es la mujer, pues son suposiciones basadas en figuras sedentes similares que han encontrado en Jaén o en no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, para armar una historia que tenga sentido, hay determinados huecos que tienes que completar, que son ficcionados. Entonces también insistí mucho en el guión, al final sobre todo, en decir, ojo, que hay una parte de veracidad, verídica, digamos que el contexto histórico es real, pero luego hay otra parte ficcionada, por el simple hecho de que no existe, no se sabe. Entonces, ¿qué era la dama? Pues hay que inventárselo. ¿Cómo se llamaba la dama? Porque esa mujer tendría un nombre, Pepita, Juanita, Loli, como se llamara, ¿no? Pues hasta eso era complejo decir, bueno, ¿y qué nombres tenían ellos? Los nombres son reales, quiero decir, son nombres íberos que utilizamos. El nombre de Geseladín, que es como le quisimos llamarle a la dama, porque nos parecía un nombre muy, en fin, muy sonoro y muy bonito, pero no sabemos cómo se llamaba de verdad, ni nosotros ni nadie. Entonces hay una parte de ficción que viene a completar la parte real y quisimos dejar muy claro en todo momento,
Pues como cuando se hace una restauración de un monumento, ¿no? Que tú ves la parte original, pero luego ves ahí un parche y dices, ¿pero por qué han hecho este parche? Para que tú sepas que eso no es real, que eso lo han hecho ahora. Pues con esto pasa un poco igual. Quisimos que se notase de alguna manera el parche y dejar claro que hay una parte ficcionada y una parte que es real, para no confundir a la gente, porque lo que tampoco... A mí me da mucho coraje cuando ves una película, supuesta biografía de alguien, y te das cuenta que el 90% es mentira. Pero tú lo das por hecho, das por hecho que efectivamente esa mujer tuvo esa vida. Y no, eso es el producto de un guionista. Hay un 10% de veracidad, ¿no?, en eso. Pues en esto yo quería que quedase muy claro lo que es real de lo que es ficcionado. Y la vida de una ficción sonora, de un radioteatro como este, no se acaba cuando se ha hecho la representación sobre el escenario una vez, ¿no? Quiero decir, este producto, 3 milenios, 2 culturas, una dama, se hizo sobre el teatro, se disfrutó en directo, pero, como has indicado antes, se puede disfrutar también digitalmente, ¿no? Claro, es lo bueno que tiene... mi abuelo, que ya falleció, fue albañil, y siempre que, en esa época de esto que voy a contar, trabajaba en radio. Y yo le decía siempre, abuelo, tú hoy has trabajado un montón, has estado todo el día trabajando, pero lo que has hecho, ahí queda. Y eso queda ahí, no diría para la eternidad, porque no es cierto, pero queda para años y años el producto de tu trabajo. El mío no. Yo estoy todo el día trabajando y ahora hago un informativo, leo la noticia y ya mañana no vale. No existe nada, no queda nada, ¿no? Entonces, con la ficción sonora, que al final no deja de ser radio, por un lado es esa cosa de, bueno, pues ya está hecha, pero luego tiene esa doble ventaja, ¿no? La ventaja de ahí queda el edificio que decía mi abuelo, es ahí queda un archivo digital que puede escuchar cualquiera cuando le apetezca, en un ratito, pues 1 hora aproximadamente de ficción sonora, tan fácil como buscarla en Google, en Internet, al margen de poder ir al CILLA y poder, con un código de barras, poder ver un código de barras, no un código de un QR, poder escucharla a través de iVoox. Algo queda, ¿no? Es verdad que no es esa cosa del directo. Yo además estaba muy empeñado, esto es una cosa anecdótica, a lo mejor más fricada laboral, ¿no?, profesional mía. Cuando haces un directo, la calidad de sonido nunca es como cuando grabas en el estudio. Y eso lo entenderá todo el mundo, aunque no se dedique a esto. En el estudio estás en una habitación acondicionada especialmente para eso, con un micrófono muy cercano, no hay ruido, los sonidos, los efectos, la música, todo va nivelado, hay una parte de edición y otra parte de postproducción. Cuando haces un directo, es directo y se ha acabado. Entonces, una vez que grabamos eso, y antes de subir ese archivo digital a Internet y que pudiera escuchar cualquiera, claro, nos planteamos volver a hacer la ficción sonora en estudio, que tuviese calidad de audio pues buena, muy buena. Pero yo no lo veía, no lo veía porque es verdad que ganaríamos en calidad de audio, sin duda. Pero me parecía que se perdía esa chispa del momento, de me he equivocado, pero forma parte de ese momento. No lo quiero arreglar eso. La música aquí ha entrado tarde, o ha entrado muy alta, o esos detalles que la gente no lo nota, pero cuando uno está dentro, en Bavalía, pues dice, eso está muy alto, bájalo, o esto no... Y yo no quise arreglarlo. O sea, podíamos haberlo grabado otra vez, y dije, no. Me parece que lo que debe de perdurar, lo que debe quedar con sus fallos, sus aciertos y la interacción del público es eso, ese día. Bueno, supongo que te han preguntado 1000 veces, y volvemos al tema de la voz, ¿no? ¿Qué hace que una voz sea especial? La persona. No sé, yo llevo, pues eso, 35 años estudiando la voz. En todos los campos, todos los sentidos. Y al final, detrás de la voz, está la persona. Ya está. Es que no tiene más... Tú puedes educar tu voz, aprender a manejar tu voz, que suene más bonita, más fea, pero la voz es comunicación. La voz es, sobre todo, cuando hablamos en voz alta, hablamos para que la otra persona nos escuche y nos entienda. Y es un acto de comunicación. En la medida en que tú te comunicas, pues transmites lo que tú eres. Ya está, ni más ni menos. Entonces, cuando tú ves una persona y dices, con el montón de ideas que tienes, con las cosas que cuentas, con lo interesante que eres como persona en toda su extensión, que luego no seas capaz de transmitir eso, me da mucha cosilla, porque sé que tiene arreglo. Y bueno, ligando ya con el otro tema, ¿no?, que es el Geoparque, sí. que lo conoces bien por haber nacido en el territorio Geoparque. Siempre pedimos a nuestros entrevistados que nos digan si hay algún lugar especial, ¿no?, de ese territorio. En tu caso, ¿hay algún lugar que
en el que te sientas especialmente bien o que sea especial para ti? A ver, yo allá donde voy, quien me conoce, si tiene oportunidad de escucharme, dirá, pues no miente, lleva razón. Llevo muy a gala de dónde soy, Pero dicho eso, también digo que soy de donde está mi familia, la verdad. Se llame Geoparque o se llame Polopos o Conchinchina, me da igual. Mi lugar favorito del mundo es allá donde está mi familia, donde sea. Tengo la enorme fortuna de que además mi familia vive en la zona, con lo cual miel sobre hojuelas. Yo allí, para no perder los lazos, hice una casa para ir con frecuencia siempre que puedo, y ese es mi refugio, mi lugar favorito. Pero insisto en lo que decía, el Geoparque es mi lugar favorito del mundo porque está mi familia. Si mi familia dijeran de irse a China, mi lugar favorito del mundo sería China. No voy a mentir sobre una cosa que, dicho esto, me parece un lugar, pero yo no lo he elegido, he nacido ahí y ya está. Fascinante y muy poco conocido e históricamente mal vendido. Pero hay veces que hay una zona con mucho potencial, con muy buena gente, con mala también, pero con muy buena gente y desconocida. Y que a la gente, siempre que he traído amigos de fuera, les fascina. Y no lo dicen por quedar bien, sino porque me parece que es fascinante el cómo vivimos y el entorno. Eso es lo que creo que mejor había que vender. El cómo vivimos, porque nosotros no tenemos, que decía, hay gente que a lo mejor tendrá un patrimonio brutal, ¿no? Un patrimonio arquitectónico brutal. Nosotros no, tenemos paisaje y nosotros, que no es poco, no todo el mundo puede decir eso. Perfecto, pues muchas gracias, José Antonio. Es un gusto, un placer. Vive el Geoparque de Granada. Como dice José Antonio Meca, lo que hace especial una voz es la personalidad de quien la posee. Por eso, la voz del Geoparque de Granada es tan especial, porque es la suma de voces tan especiales como las de nuestros invitados de hoy. Sin duda, la Dama de Baza es una de esas huellas del pasado que ha sido fundamental en la configuración de nuestro presente. Conocer esas huellas nos ayuda a valorarlas y a protegerlas para no perder nuestra identidad, aquella que nos identifica y nos hace únicos. Y precisamente de eso, del valor de la protección de determinados lugares y valores, se habló en el evento público sobre la custodia del territorio que se celebró en los primeros días de octubre de este 2023 en Guadix y Cúllar. El objetivo era analizar la custodia del territorio como herramienta de conservación, así como abordar el desarrollo de los procesos de custodia sobre algunos lugares de interés geológico del Geoparque de Granada. Todo ello con el fin de implicar a entidades y población en la protección del patrimonio geológico del territorio geoparque, ya que la custodia del territorio se centra precisamente en la generación de alianzas para un modelo mucho más participado de conservación de la naturaleza y, por tanto, de nuestro entorno. Esta actividad está incluida en el proyecto de cooperación Geoparque de Granada, Territorio de Resiliencia, que integra a los grupos de desarrollo rural de Guadix, Altiplano de Granada y los Montes de Granada, y cuya coordinación corresponde al GDR de Guadix. Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Pero vamos a conocer un poquito más sobre este concepto. La custodia del territorio es una herramienta de conservación de gran interés por su carácter participativo y voluntario, y también por su capacidad para involucrar tanto a personas o entidades propietarias gestoras como a organizaciones públicas y privadas. Esta figura agrupa un conjunto de instrumentos que utilizan organizaciones sociales y ciudadanas para conservar la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural de lugares concretos, y que requiere la colaboración de sus personas o entidades propietarias gestoras. Y no solo para conservar estos valores, sino también para garantizar que los usos y las actividades, ya sean agrícolas, forestales, turísticas o de otro tipo, que se llevan a cabo en estos lugares, sean respetuosas con el entorno y sostenibles en el tiempo. Es decir,
La custodia trabaja para generar alianzas estratégicas entre diferentes agentes del territorio y promover sinergias entre la ciudadanía, propietarios y propietarias, entidades de custodia, administraciones públicas, empresas y cualquier otro colectivo cuya actividad pueda resultar de interés para el patrimonio natural, cultural y paisajístico. En definitiva, busca, mediante la creación de alianzas público-privadas, un modelo mucho más participado de conservación de la naturaleza. Porque, como siempre os recordamos en este podcast, todos somos Geoparque. Todos somos Geoparque. Para cerrar este capítulo, no se nos ocurre mejor broche que un tema escrito y rodado especialmente para poner en valor la singularidad del Geoparque de Granada y concebido como regalo para el resto de geoparques del mundo. Esta canción para el Geoparque de Granada está compuesta e interpretada por Espi Herrero, con producción musical de Sergio Hidalgo Muñoz. Es una colaboración artística altruista entre los grupos de desarrollo rural de la comarca de Guadix y de las comarcas de Baza y Huéscar, es decir, de los GDR de Guadix y del Altiplano de Granada, y cuenta con la ayuda de la Diputación de Granada. La dirección y realización ha corrido a cargo de Alberto Tauste en colaboración con Aerofilm Project. Y la idea original es de Espi Herrero, Alberto Tauste, Juan José Manrique y Antonio Román. Seguramente te gustarán mucho las imágenes. Los operadores de cámara fueron Alberto Tauste y Rubén Jabalera, y el montaje y postproducción corrió a cargo de Alberto Tauste Pro. Tus sueños han quedado, el viento sopla a favor de mí. Has dejado la madre tierra de lado por espacio en un imperio desolado. Puertas se cierran, otras se abrirán. Es la luz. Madre tierra, vive. Si pudiera
Sigue la voz del Geoparque de Granada.